Estamos arrancando nuestro patio común con Canal 5 Televisión, en dúplex con Radio Sudamericana en el 100.3, en una jornada en el que el tiempo sigue siendo el motivo de todas las miradas, pero ha descendido considerablemente la temperatura. BTP de verano, esta propuesta durante el mes de enero que tiene como protagonistas a cada una de las personas que invitamos en este espacio, que tienen que ver con la cultura, con la sociedad y también con la salud. ¿Con quién estamos, Fernando? Buenas tardes a todos y aquí estamos ya con nuestra neuróloga amiga especialista en sueño, María Itatí Heid. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Clary. Muchísimas gracias. Muy feliz de estar acá. Hicimos una pequeña encuesta de qué le gustaría a la gente que charlemos con usted y creo yo que por ahí uno de los temas que más consulta tiene, por lo que usted me había comentado alguna vez, es el tema de migrañas. Sí. ¿Qué se puede saber de las migrañas? Vos sabés que es cierto, las estadísticas coinciden con lo que son las estadísticas en el consultorio en cuanto a más frecuencia de consulta. Justamente el dolor de cabeza, la cefalea, es uno de los motivos de consulta más frecuentes, no solamente en el consultorio neurológico, sino que creo que en los consultorios en general de clínica médica y de los médicos de cabecera. Los dolores de cabeza son diferentes, se presentan en distintos lugares, de distintas formas, con distintas características, pero todos tienen algo en común. Son sumamente molestos, en ocasiones son invalidantes para la persona, a veces generan una alta tasa de falta al trabajo, de falta al colegio, porque no solamente se da en edad adulta, sino también se puede dar en niños y se puede dar en adolescentes, en jóvenes, es decir, no hay sexo ni edad que lo diferencia. Un poquito más alta la frecuencia, el porcentaje en las mujeres que en los hombres, pero se da en ambos sexos y en todas las edades, Esto hace que sea un motivo de consulta común, pero también hace que exista mucha automedicación a veces en relación a lo que es el dolor de cabeza y que a veces se cronifique, es decir, uno está acostumbrado a tener el dolor de cabeza, entonces en cierto modo está como acostumbrado a aguantar el dolor, a tolerar, la tolerancia es más elevada en las personas que sufren habitualmente de dolores de cabeza y esto hace que, bueno, se vayan aguantando, vayan tomando un medicamento que por ahí le aconsejan en una farmacia o le aconseja un familiar o un amigo y esto hace que después se vaya tornando un poco más rebelde el dolor hasta que llega un momento en que con nada lo pueden calmar. Y bueno, a veces esto genera la consulta a una guardia de emergencia y de allí, bueno, derivado al neurólogo, ¿no? ¿Cuáles son las causas que pueden tener un dolor de cabeza? Normalmente uno cuando siente dolores de cabeza tan intensos, en general se asusta y piensa siempre, tenemos la tendencia a pensar en lo más malo, en lo maligno, o en lo que escuchamos que a otra persona le ocurrió y que fue malo o que fue fatal. Sin embargo, lo más frecuente es que el dolor de cabeza se deba, por ejemplo, a una migraña, a una jaqueca, a una cefalea crónica, que en general son muy molestas, pero son benignas, ¿sí? Pero también puede deberse a otro tipo de enfermedades o de procesos espacio-ocupantes, es decir, que haya algo en la cabecita que está ocupando un lugar que no le corresponde, aumenta la presión del cerebro, la presión intracerebral y hace que duela la cabeza. También puede ser que algunas situaciones o de hipertensión arterial, o sea, presión alta o presión baja al revés,
o también lo que tiene que ver con traumatismos de cráneo, que hablábamos en el programa anterior, o con golpes, o también con enfermedades infecciosas. En su momento tuvimos ahora, muy recientemente, la situación del COVID, pero también existen otras virosis o enfermedades bacterianas. Por ejemplo, a veces habrán escuchado hablar de lo que son las meningitis. Entonces hay enfermedades infecciosas, enfermedades tumorales, enfermedades cerebrovasculares, como la rotura de un aneurisma, que es un proceso vascular en donde una arteria, una venita del cerebro se debilita en una de sus paredes, sangra y por ende genera dolor de cabeza. Pero todos estos casos que estoy nombrando son casos aislados y poco frecuentes, y lo más frecuente es que sea una situación de cefalea benigna, una migraña. Existen cefaleas premenstruales que ocurren en las mujeres antes o durante o después de los ciclos menstruales. Hay cefaleas que tienen que ver con los cambios hormonales y que a veces afectan a la mujer en el climaterio o en la perimenopausia. Entonces, también a las adolescentes en la premenarca o en la perimenarca. Entonces, a no asustarse, y en el caso de tener un dolor de cabeza, consultar con su médico, que el médico les va a decir si es necesario que vean a un neurólogo o acudir directamente al neurólogo. ¿Para qué? Para sacarnos las dudas, para ponerle nombre y apellido a nuestro dolor de cabeza y entonces tratar el dolor, no padecerlo, porque no tienen por qué estar sufriendo dolores de cabeza que realmente son invalidantes. Y quien me esté escuchando o viendo y padezca de esto va a entender de qué se trata, porque a veces incluso hasta para los familiares se hace muy difícil de entender, porque a veces, por ejemplo, existen cefaleas tensionales que de pronto se gatillan con una situación de estrés. Entonces, ante una situación de estrés, no en el momento, pero al rato empieza el dolor de cabeza, que generalmente es un dolor pulsátil, es decir, que uno siente como que late, y ocurre en las sienes, a ambos lados de la cabecita. A veces el dolor inicia en los ojos, en los globos oculares, y se va como en cascada hacia atrás, hacia la parte posterior de la cabecita, hacia la nuca. A veces solamente toma la mitad de la cabeza, que son las cefaleas hemicráneas, es decir, de la mitad de la cabeza, de la mitad del cráneo, y puede ser de un lado o del otro. Entonces, en general, hay veces que hay dolores que se irradian hacia los ojitos y hacia la mitad de la cara, incluso generan como si fuera un dolor de muelas. Es un dolor neurálgico que sigue una raicita nerviosa y toma toda la carita. Es un dolor muy urente, un dolor muy molesto, genera lagrimeo. A veces hay dolores de cabeza que enrojecen un ojito, generan epífora, que es el lagrimeo constante del ojo de un lado, y que normalmente a veces calman con la aplicación de hielo o de agua fresca en la zona del ojo. Con todo esto que les estoy nombrando, son simplemente algunas de las características de los tantos y tantos tipos de dolores de cabeza que tienen que ver con las clasificaciones diferentes que tenemos nosotros los neurólogos de los dolores de cabeza. Hay algunos dolores de cabeza que se acompañan de vómitos, de náuseas, de mareos. Hay dolores de cabeza que generan la parálisis de la mitad de la cara, como si fuese un accidente cerebrovascular. La gente se asusta, sí, generalmente en la primera vez que le ocurre, porque se tuerce toda la mitad de la carita y uno dice, bueno, tengo una parálisis. Sí, la tiene, pero se revierte al ceder el cuadro de cefalea. Entonces, si bien
existen tantos y diversos tipos, podemos darnos cuenta que realmente generan susto, Sí. generan alarma. Y como las causas pueden ser distintas, pero los disparadores son muchos más que las causas, es decir, puede ser una situación hormonal, puede ser una situación de estrés. Más de 300 causas, me dijo una vez. Una que hay, ¿no? vez, sí, de clases y causas. Entonces, fíjate vos que hormonal, infecciosa, la fiebre, cuando hay fiebre, cuando hay procesos de sinusopatías, es decir, las personas que tienen sinusitis o congestiones nasales, la presión intraocular, la gente que tiene glaucoma. Entonces, todo este es un abanico muy grande que tiene que descartarlo el médico. Y que a veces, si uno toma un analgésico, puede estar enmascarando un cuadro. No digo que no lo tomen, hay que tomar, no hay por qué padecer el dolor. Pero fíjense ustedes que existe en el mercado algunos analgésicos que, por ejemplo, si una persona tiene hipertensión arterial, le puede elevar aún más la cifra de hipertensión arterial y estar perjudicándolo. Entonces, ante un dolor de cabeza, tomar un analgésico del que ustedes estén seguros que no son alérgicos y que no les pueda provocar ningún tipo de afectación, y entonces acudir al médico para determinar si un buen tratamiento y no estar padeciendo estos dolores de cabeza que tan molestos son, ¿no? Doc, le hago una consulta porque es muy común encontrar en la falta de tomar mate una causa de dolor de cabeza, y la segunda, que también es muy común, que tiene que ver con la ingesta de alcohol y al otro día nos duele la cabeza. Son dos cosas completamente distintas, pero que de alguna manera tienen que ver con algo cotidiano. ¿La falta de tomar mate puede dar dolor de cabeza? Puede dar dolor de cabeza, y la da tanto de quienes toman mate como de quienes están acostumbrados a tomar café. Existen quienes son muy materos y otros que son muy cafeteros. Tanto la cafeína como la mateína son sustancias que generan acostumbramiento y que son vasoconstrictoras, es decir, generan de alguna manera que las arterias y venas se contraigan, ¿sí? Y generan acostumbramiento. Entonces, esto también, a propósito de algunos fármacos que a veces están en el mercado y que tienen sustancias además de cafeína, como la ergotamina, que también es vasoconstrictora y que forman parte de los analgésicos. Esto es lo que genera acostumbramiento, y entonces si uno está acostumbrado a tomar el matecito a 1 hora y no lo toma, es como que el cerebro empieza a tocar el timbre de alarma y pide su dosis diaria de cafeína o de mateína, y entonces genera esa vasodilatación que puede dar lugar al dolor de cabeza. También así el alcohol genera vasodilatación. El alcohol es un vasodilatador, por eso quien toma alcohol generalmente se pone más rojo o la nariz roja, ¿no? Es característico, aumenta la temperatura corporal cuando tomamos alcohol. Y bueno, la tan famosa llamada y conocida resaca al otro día, ¿no? Ajá. Bien, y que tiene que ver con estos cambios vasculares y con lo que es la cascada, que es el mecanismo del dolor en lo que es la cefalea. Es verdad, duele, y también quiero traer acá lo que es el ayuno prolongado. El ayuno prolongado y la hipoglucemia, es decir, la baja de azúcar en sangre, y la deshidratación también provocan dolor de cabeza. Cuando nosotros salimos sin desayunar
y por ahí a las 4 horas, 3 horas, 4 de andar sin desayunar a las corridas, puede empezar un dolor de cabeza que tiene que ver con el ayuno prolongado, la hipoglucemia y la falta de hidratación. Es decir, esas son situaciones que también tenemos que tener en cuenta a la hora de sufrir dolores de cabeza. También recordar que los dolores de cabeza pueden ser hereditarios. Ujú. La migraña generalmente es hereditaria y entonces por ahí al tener ya un familiar con antecedentes de dolores de cabeza crónicos, frecuentes e intensos, sirve a la hora del diagnóstico. Si yo tomo el analgésico Sí. y no hace efecto, ¿eso ya es motivo de consulta con un profesional? ¿Ya no es frecuente un dolor de cabeza normal? Sí, en realidad, aunque el dolor de cabeza ceda con el analgésico, uno tiene que asistir al médico porque podemos estar tapando algo con el analgésico y esto continúa a través del tiempo. Yo sigo tomando el analgésico, después resulta que cada vez se hace más frecuente y a lo mejor estamos ocultando algo que después, si lo hubiéramos tomado a tiempo, lo hubiéramos solucionado. Entonces, ante un dolor de cabeza, siempre pensar en recurrir al médico y quedarnos tranquilos. Vuelvo a decir, ponerle nombre y apellido al dolor de cabeza. Y todo tiene tratamiento, me contabas, ¿no? Que esto que la medicina va avanzando, ahora hay otros tratamientos que están llegando también al país que son para que la gente no sufra. Realmente los avances en cuanto a cefaleas y en cuanto a esas migrañas y esas cefaleas crónicas y resistentes a todo, que quien me esté escuchando o viendo y la padece sabe de lo que estoy hablando, porque han recorrido varios neurólogos, han hecho todos los exámenes complementarios que corresponden, saben que lo que tienen es una migraña y es una migraña refractaria, una migraña resistente. Han intentado distintos protocolos de tratamiento con sus neurólogos y sin embargo la cefalea continúa o la pueden calmar, pero nunca tienen la cabeza libre de dolor. Y hoy en día tenemos tratamientos con anticuerpos monoclonales, que son, para que la gente conozca, tratamientos de avanzada en medicina y que realmente, y también no solamente con anticuerpos monoclonales, sino con una familia nueva de medicamentos que tienen que ver con los triptanes, pero ya antes usábamos los triptanes, ahora hay una familia nueva, o sea, como unos parientes de los triptanes, que en algún momento lo hablamos en otros programas, y que realmente todavía no ingresan al país. Los anticuerpos monoclonales ya sí, pero estos nuevos medicamentos de los que te estoy hablando, que son 3 en particular y que están dando resultados estupendos en donde los están usando, todavía no están entrando al país, pero creemos que en un año más o 2 los tendremos y podremos darle soluciones a las personas que padecen de esto. Así que nadie tiene por qué sufrir dolores de cabeza que realmente invalidan. Más que claro, como siempre, doctora, un placer tenerla acá. Nosotros ya estamos llegando al final de este dúplex con Canal 5 Televisión. ¿Dónde la encontramos? Sabemos que ahora está con modo descanso, pero Sí. a partir del 1 de febrero, ¿dónde la encontramos? Estoy en Rioja 1213, segundo piso. Rioja, esquina Bolívar. Allí estamos. El teléfono es 3794-884215. Y después estamos en todas las redes. A no tener miedo a esa consulta. ¿Qué nivel? No. Y pueden incluso asistir. Tenemos talleres de cefalea que son totalmente gratuitos, en los que pueden consultar, asistir, inscribirse y encontrar asesoramiento para no sufrir estos dolores de cabeza. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, la agradecida siempre yo. La neuróloga María Itatí Hey, especialista en sueño, pasando aquí en este dúplex con Canal 5 Televisión. Bravo. Ya venimos con más BTP de verano en Sudamericana en Canal 5 Televisión.